Miguel tenía 15 años cuando su padre lo vendió por $1.000.000 que nunca llegaron completos. El niño noble que se negaba a matar se convirtió en el asesino más temido de la región por una mentira. Espera conocer cómo una bicicleta robada y la muerte de su padre desataron una sed de venganza ciega. Esta es la historia real de Miguel, el niño del Cauca que buscó venganza toda su vida contra las personas equivocadas. Miguel era el mayor de 5 hermanos en una familia que cuidaba fincas en las montañas del Cauca colombiano. Desde los 8 años trabajaba el campo hasta que sus manos pequeñas sangraban y su espalda se doblaba de dolor. Cada tarde llegaba agotado, pero antes de descansar ayudaba a su madre a preparar la comida para sus hermanos. Ese era Miguel, el niño que daba todo aunque no tuviera casi nada, el que compartía su única tortilla. Su padre Pedro era un hombre ordinario y violento que golpeaba a su familia, cuando el aguardiente le nublaba la razón. Miguel admiraba a su padre sin entender que ese amor era el resultado del miedo y no del respeto verdadero. Pedro decidió que sus hijos no necesitaban estudiar más allá de tercero de primaria. Leer y sumar era suficiente según él. A Miguel soñaba con ser maestro algún día, pero su padre destrozó ese sueño sacándolo de la escuela para trabajar más. Cuando Miguel tenía 14 años ahorró cada peso que pudo durante meses enteros sin gastarse nada en él mismo. Con esos ahorros compró una bicicleta vieja pero hermosa que se convirtió en su mayor orgullo y su única posesión. Esa bicicleta representaba todo lo que había logrado con su esfuerzo. Era la prueba de que podía conseguir algo propio. Cada tarde después de trabajar, Miguel limpiaba su bicicleta con cuidado, como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Un día la bicicleta desapareció, y Miguel buscó desesperado por todo el pueblo, preguntando si alguien la había visto. Su padre Pedro le dijo con indiferencia que seguramente fue don Alfonso el vecino, que era conocido por robar cosas. Miguel le creyó a su padre sin cuestionarlo, porque los niños siempre creen en sus padres, aunque estos les mientan. Guardó ese resentimiento en silencio, mirando la casa de don Alfonso con rabia, pero sin hacer el reclamo en ese momento. Los meses pasaron, y Pedro seguía juntándose con hombres extraños que llegaban de noche, trayendo armas escondidas. Eran guerrilleros, y la gente del pueblo los respetaba por miedo, mientras Pedro los admiraba sintiéndose importante a su lado. Pedro se emborrachaba con ellos gritando a los 4 vientos que simpatizaba con la causa revolucionaria sin medir las consecuencias. Un día de 1992, esos hombres le propusieron a Pedro llevarse a Miguel para la guerrilla. Le ofrecieron $1.000.000 por el trabajador menos en la finca y dijeron que Miguel ganaría buen dinero mensual. Pedro aceptó orgulloso sin pensar en su hijo, solo pensando en que finalmente sería alguien importante en el pueblo. Miguel estaba ayudando a su madre cuando su padre le informó con frialdad que se iría con los compañeros al día siguiente. El niño sintió que su mundo se derrumbaba, mientras su madre lloraba en silencio, sin poder hacer nada contra Pedro. Esa noche, Miguel abrazó a sus hermanos pequeños, sintiendo cómo se aferraban a él como si supieran que no volvería. Al amanecer llegaron los hombres armados, y Miguel se despidió con lágrimas quemándole el rostro, mientras su madre lo bendecía. Caminaron 3 días hacia la cordillera oriental subiendo montañas interminables y cruzando ríos helados que cortaban la piel. Miguel llegó a un campamento con otros 20 muchachos asustados. Todos habían sido arrancados de sus casas. Igual que Eliane, le quitaron su ropa y le dieron un uniforme verde roto, con botas grandes y un fusil que pesaba más que su cuerpo. El entrenamiento comenzó esa tarde con gritos y golpes. Corrían hasta vomitar y gateaban en el barro hasta sangrar. Los comandantes eran hombres duros, que no permitían debilidad. Quien lloraba era castigado y humillado frente a todos. Los meses pasaron entre el frío del páramo, el hambre constante y las marchas interminables huyendo del ejército siempre. Miguel aprendió a disparar, a moverse en silencio y a sobrevivir en la montaña, pero algo más importante pasaba dentro de él. A diferencia de otros reclutas, Miguel se negaba rotundamente a ejecutar prisioneros cuando los comandantes se lo ordenaban. Los comandantes respetaban su negativa, pero no estaban contentos. Veían en Miguel un guerrillero incompleto que no servía del todo. La dicen cobarde. Le cuestionaban su compromiso con la causa, pero Miguel mantenía firme su negativa a matar sin combate. Participaba en combates contra el ejército y disparaba para defenderse, pero ejecutar gente desarmada era una línea que no cruzaba. Los demás guerrilleros lo miraban con una mezcla de respeto y desprecio. Algunos lo admiraban en secreto por su firmeza. Miguel llevaba 2 años en la guerrilla, manteniendo esa posición, cuando llegó la noticia que cambiaría todo para siempre. Los comandantes lo llamaron una mañana
y le dijeron con rostros serios que tenían información sobre su familia en el pueblo. Le informaron que los paramilitares habían matado a su padre Pedro, acusándolo de ser informante y colaborador de la guerrilla. Dijeron que un sapo les había contado a los paracos que Pedro simpatizaba con la guerrilla y tenía un hijo guerrillero. Miguel sintió como si le arrancaran el corazón del pecho. Su padre estaba muerto por su culpa, por estar en la guerrilla. Esa noche algo se quebró dentro de Miguel de una forma brutal y definitiva. El odio llenó cada espacio de su alma. El niño que se negaba a matar desapareció en un instante. Ahora solo quedaba un joven de 17 años, sediento de venganza. Al día siguiente, cuando trajeron prisioneros paramilitares, Miguel pidió permiso para ejecutarlos, y los comandantes sonrieron complacidos finalmente. Miguel los ejecutó sin dudar, sin temblar, sintiendo una mezcla de dolor y placer que lo asustaba y lo satisfacía simultáneamente. Desde ese día, Miguel se convirtió en uno de los combatientes más efectivos y brutales de todo el frente guerrillero. Ya no se negaba a nada, mataba sin preguntar, sin dudar, alimentando un fuego de venganza que crecía cada día más. Los comandantes estaban orgullosos. Finalmente, Miguel había entendido la lucha. Finalmente era un guerrillero completo y útil para la causa. Pero Miguel no peleaba por ninguna causa revolucionaria. Peleaba para vengar a su padre y matar a todos sus enemigos. Cada soldado que mataba, cada paramilitar que ejecutaba, era una ofrenda de sangre en el altar de su padre muerto. Los años pasaron y Miguel se convirtió en una leyenda de terror en la región. Temido por enemigos y respetado por compañeros. Tenía 20 años cuando mató a su primer teniente del ejército con un disparo perfecto que le voló la cabeza. Los comandantes lo ascendieron, le dieron más responsabilidades, pero Miguel solo pensaba en venganza y en matar más enemigos. Comenzó a matar por placer. Disfrutaba ver el miedo en los ojos de sus víctimas antes de apretar el gatillo. En 1997, Miguel regresó a su región natal, con permiso para hacer inteligencia en la zona. Reconoció caras del pasado y decidió cobrar todas las deudas pendientes, todas las humillaciones de su infancia, de niño pobre. Ese muchacho que lo golpeaba en la escuela, ese señor que le pegaba cuando trabajaba de jornalero, todos en su lista mental. Miguel los buscó uno por uno, los encontró y los ejecutó sin órdenes de nadie, alimentando su sed de venganza personal. Y entonces se acordó de don Alfonso, el vecino que según su padre le había robado su bicicleta años atrás, cuando era niño. Miguel lo buscó por todas partes preguntando por él, queriendo encontrarlo para hacerlo pagar por ese robo que nunca olvidó. Pero don Alfonso había desaparecido del pueblo meses antes. Nadie sabía dónde estaba y Miguel nunca pudo encontrarlo. Entonces, don Alfonso fue uno de los pocos enemigos en la lista de Miguel que se salvó de su furia asesina por pura casualidad. La guerrilla comenzó a notar que Miguel mataba sin control, sin órdenes, que disfrutaba demasiado, y era un riesgo para todos. Un comandante le llamó la atención sobre la disciplina, pero Miguel ya no respetaba a nadie, ni seguía reglas de ningún tipo. La guerrilla, con el tiempo, decidió que Miguel sabía demasiado, y era incontrolable. Lo mandaron a matar en la siguiente operación silenciosamente. Alguien le avisó a Miguel, y huyó esa misma noche hacia territorio paramilitar, ofreciéndose para trabajar con el enemigo. Ahora, los paramilitares lo recibieron pensando que un guerrillero desertado siempre trae información valiosa y experiencia en combate útil. Miguel comenzó a trabajar para los paracos y fue peor que antes. Ahora mataba a todos los que habían ayudado a la guerrilla. Familias enteras, campesinos que dieron comida, mujeres que curaron heridas, todos murieron por la mano de Miguel sin piedad. Conocía cada secreto de la región y lo usó para sembrar un terror que nadie había visto antes en esas montañas. Un día supo que su madre había logrado separarse de Pedro y tenía un nuevo compañero que la trataba con amor verdadero. Miguel sintió rabia, celos y confusión. Su madre había traicionado a su padre. Buscó a ese hombre, lo encontró trabajando tranquilo y lo ejecutó sin explicación, matando la última esperanza de su madre. Su madre lloró sin saber que había sido Miguel, sin saber que su hijo había matado su única oportunidad de ser feliz. Los años pasaron y los paramilitares entraron en procesos de paz. Revisaron expedientes y evaluaron quién podía entrar al proceso. Cuando llegaron al caso de Miguel, se dieron cuenta que tenía demasiadas masacres y podía implicarlos en crímenes ocultos graves. Decidieron que Miguel no podía vivir. Lo citaron para una operación y él fue confiado sin sospechar nada de lo que venía. Lo llevaron a un camino rural solitario. Le dispararon por la espalda sin darle oportunidad. Miguel corrió por una pendiente tratando de evitar que lo remataran. Corrió hasta que los perdió de vista. Miguel yacía moribundo en un camino solitario,
desangrándose lentamente mientras su vida se escapaba entre las piedras frías. Entonces, escuchó pasos. Alguien bajaba con cuidado por el barranco, esquivando piedras. Una voz conocida lo llamaba suavemente y con cuidado. Mira las casualidades de la vida. Era don Alfonso el vecino, que según su padre le había robado la bicicleta. Don Alfonso se arrodilló junto a Miguel, con lágrimas en los ojos, al ver el estado deplorable en que estaba el muchacho. Miguel lo miró con odio incluso en ese momento, y con sus últimas fuerzas, le reclamó por la bicicleta que le había robado. Don Alfonso negó con la cabeza con tristeza profunda, y le dijo: «Hijo, qué pena encontrarte así, y que hayas terminado de esta forma». Le explicó con voz quebrada que él nunca le robó ninguna bicicleta, que esa acusación siempre fue falsa y dolorosa para él. Don Alfonso le contó la verdad que Miguel nunca supo. Su padre Pedro le había dado la bicicleta a don Juan de la cantina. La había entregado como parte de pago de una deuda de trago que tenía acumulada. Pedro prefirió mentirle a enfrentar su irresponsabilidad. Miguel se quedó paralizado procesando esa información. Todo su resentimiento contra don Alfonso había sido por una mentira de su padre. Con voz apenas audible, Miguel preguntó quién fue el sapo que entregó a su padre a los paramilitares. Necesitaba saberlo antes de morir. Don Alfonso suspiró con pesar y le dijo que no hizo falta que nadie dijera nada a los paracos sobre las simpatías de Pedro. Tu padre borracho, lo gritaba a los cuatro vientos en cada cantina. Todo el pueblo sabía que simpatizaba con la guerrilla, hijo. Miguel sintió que todo su mundo se derrumbaba. Había vivido años sediento de venganza por algo que nadie había causado específicamente. Su padre mismo había provocado su muerte con su lengua suelta, y el alcohol. No hubo traidor ni sapo como le dijeron. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro sucio de Miguel, mientras comprendía que toda su vida de violencia fue por mentiras. Con sus últimas fuerzas le pidió a don Alfonso que le pidiera perdón a su madre por no volver, por matarle su esperanza. Le pidió que dijera a todos los que perdieron algo por su culpa que los perdonaran, que su alma estaba destrozada de arrepentimiento. Le rogó que les dijera a sus hermanos que se alejaran de la violencia y el odio, para no terminar como él, con la vida perdida. Don Alfonso, hombre muy religioso y rezandero, le dijo: Dios jamás cierra la puerta a un alma noble que se extravió, porque su misericordia espera paciente hasta el último latido, para ofrecer paz a quien la busca arrepentido, porque su misericordia espera pacientemente hasta el último latido para ofrecer paz a quien la busca arrepentido y con fe verdadera. Le dijo que le pidiera perdón a Dios de corazón, porque Él escucha y perdona, que su alma aún podía encontrar paz eterna. Don Alfonso prometió llevar todos sus mensajes, que hablaría con su madre y sus hermanos, que les contaría su arrepentimiento final. Miguel, con sus últimas fuerzas, le dijo a don Alfonso que se fuera rápido de ahí, porque si lo veían, lo matarían también. Le rogó que tomara otro camino, que no lo vieran salir de ese lugar porque su vida corría peligro por estar con él. Don Alfonso lo bendijo haciendo la señal de la cruz. Sobre su frente, rezó una oración mientras Miguel cerraba los ojos lentamente. Luego se alejó por otro camino como Miguel le pidió, dejando al muchacho morir solo en ese barranco frío y solitario. Miguel murió minutos después con el conocimiento devastador de que toda su venganza había sido construida sobre mentiras y engaños. Las aves de rapiña llegaron al día siguiente, gallinazos que se comieron lo que quedaba del niño que alguna vez compró una bicicleta. Don Alfonso cumplió su promesa, fue a ver a la madre de Miguel y le contó todo, el arrepentimiento final de su hijo. Ella lloró durante días al saber que su hijo Mayo Ere había muerto solo, arrepentido pero sin poder regresar a casa jamás. Don Alfonso habló con los hermanos de Miguel advirtiéndoles sobre el camino de violencia que había destruido a su hermano Mayo Ere. Algunos lo escucharon y se alejaron de los grupos armados, otros no pudieron escapar, y el ciclo de violencia continuó devorándolos. Pedro había muerto años antes, sin saber que sus mentiras y su lengua suelta habían sembrado la semilla de tragedia en su hijo. Vendió a Miguel por 200,000 pesos que realmente recibió. El millón prometido nunca existió, lo vendió barato y por nada. Sus borracheras y su bocota causaron su propia muerte, pero también convirtieron a su hijo en el monstruo que nunca debió ser. Miguel tenía 28 años cuando murió, 15 de niñez rota, 2 años negándose a matar, y 11 años de violencia extrema, 2 años resistiendo su humanidad, hasta que una mentira sobre la muerte de su padre lo convirtió en asesino sin control. 11 años buscando venganza contra las personas equivocadas, contra enemigos que no existían, alimentando un odio construido sobre falsedades. Esta es la historia de cómo las mentiras de un padre borracho
La manipulación de los comandantes y una bicicleta robada destruyeron una vida. Miguel no nació asesino. Lo convirtieron en uno usando su dolor, su amor filial y su sed de justicia para fines destructivos. ¿Quién tiene la culpa? Pedro, que mintió sobre la bicicleta y causó su propia muerte con su bocota de borracho irresponsable. Los comandantes, que mintieron sobre cómo murió su padre para manipular su dolor y convertirlo en el asesino que necesitaban tener. Los paramilitares que mataron a Pedro, la guerrilla que reclutó a Miguel, el Estado ausente que nunca protegió a esos niños, la sociedad que normaliza el conflicto, la pobreza que no deja opciones, y cada persona que pudo intervenir, pero no lo hizo. Miguel también es culpable de sus actos. Eligió seguir matando y disfrutarlo, pero nunca tuvo las herramientas para elegir diferente. Lo único que tuvo fueron mentiras, manipulación y dolor. Los ingredientes perfectos para convertir a un niño noble en un monstruo. Hay miles de megales en Colombia ahora mismo. Niños siendo manipulados con mentiras para convertirlos en asesinos sin alma ni futuro. Hasta que no rompamos este ciclo de violencia, mentiras y abandono, seguiremos produciendo monstruos que pudieron ser personas buenas. Miguel pudo haber sido maestro, agricultor, padre amoroso, pero todos fallamos y le robamos esa oportunidad de ser algo mejor. Esta es la tragedia que Colombia no puede ignorar, la de niños convertidos en armas usando sus propios dolores contra ellos mismos. Si esta historia removió algo en tu interior, si sentiste el dolor de Miguel y la tragedia de las mentiras, no te vayas todavía. Aquí en Despertar sin Dogmas, compartimos historias reales que nos confrontan, que nos despiertan, que nos muestran verdades incómodas. Suscríbete para más contenido sobre transformación personal, crecimiento espiritual y las realidades que necesitamos enfrentar como sociedad. Comparte este video para que más personas conozcan esta realidad. Cada compartida es un acto de conciencia y un rechazo al olvido. Activa la campanita para no perderte contenido que desafía tu forma de ver el mundo. En Caminos Cruzados, buscamos verdad, no comodidad.